La primera Carta de los Derechos Humanos nació en África. Para encontrarla tenemos que remontar hasta el siglo XIII en el Imperio de Mali, que ocupaba una parte del desierto del Sahara hasta la cuenca del río Níger. La Carta de Mandén o Kurukan-Fuga es una de las primeras constituciones en el mundo y es la fuente de una herencia llamada derechos humanos. Fue proclamada por este hombre, el emperador Sundiata Keita, en su investidura en 1236, y tenía como objetivo definir las reglas y las leyes para garantizar la paz entre los pueblos del imperio. Fue una constitución oral hasta su transcripción en 1960 por el historiador maliense Yusuf Tata Cissé. Los principios de esta carta eran el respeto por la vida humana, la libertad individual, la solidaridad y la abolición de la esclavitud, siendo esta uno de los temas más importantes del imperio y también uno de los mayores logros del emperador. En su preámbulo encontramos frases como toda vida humana es una vida, practica la ayuda mutua, el daño requiere reparación, que cesen las tormentas de la guerra, elimina el hambre y la servidumbre, y cada quien es libre de decir, hacer y deber. Algunos artículos de esta Constitución demuestran claramente que fue la precursora de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamado 5 siglos más tarde durante la Revolución Francesa en 1789. Con respecto a la sociedad, por ejemplo, decía que la educación de los menores es la responsabilidad de toda la sociedad. Y en su artículo 16 decía que las mujeres deben estar en todos los órganos del gobierno. En cuanto al derecho internacional, esa carta institucionaliza el respeto por el extranjero y por otra parte exige la inviolabilidad de los embajadores, algo que 7 siglos después lo recogerá la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. En las relaciones comerciales reconoce 5 maneras de tener una posesión de riqueza. Puede ser por compra, por donación, por intercambio, por trabajo o por sucesión. Pero, como excepción, dice que satisfacer el hambre no se considera como un hurto, es decir, que consiente el coger lo indispensable para paliar el hambre. Y por último, la protección del medio ambiente. Decía en su artículo 38 que queda prohibido quemar o cortar árboles. Y decía también que antes de prender fuego al arbusto, no mires la tierra, levanta la cabeza y mira la copa de los árboles. A pesar del valor y todos los principios vanguardistas que recoge esta carta, la UNESCO tardó hasta en el 2009 en reconocerla como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas universidades y escuelas en África enseñan esto? Por eso es importante que busquemos, que aprendamos, pero sobre todo que pongamos en valor todos los logros y las herencias científicas, culturales y sociales de África que tanto ha aportado a la humanidad. Porque si no, seguiremos perpetuando el genocidio intelectual de ese continente.